Bueno, estamos ya en directo en la conexión macro, como siempre esta sección donde hacemos ese repaso fundamental un poquito la macro global de todo el mundo. Hoy hablaremos además del oro, vamos a hablar de deuda también, por supuesto de China. Así que, si os parece, vamos a comenzar. Como siempre, un placer teneros a todos aquí. Empezamos la conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Bueno, y lo hacemos con las medidas de políticas que os traigo para el día de hoy. Vamos a ponerlas ya en pantalla. Vamos a ir avanzando en esta sección, como digo, vamos a ir repasando. Septiembre, curiosamente, mes de septiembre, ha sido unos meses donde hemos visto más entrada de liquidez desde la pandemia. Liquidez es igual a inflación de activos. Siempre lo he dicho, la variable más importante que está empujando a los mercados es la liquidez. Por eso tenemos que entender bien la fontanería monetaria, ¿verdad? Tanto la base monetaria, que son las reservas, el dinero interbancario, como la oferta monetaria, que es el dinero contante y sonante. Hablamos de depósitos bancarios, por supuesto, y billetes y monedas, ¿no? Todo eso es importantísimo, deuda y liquidez, porque es lo que empuja, al fin y al cabo, a los mercados. China, ya hemos comentado que está impulsando unas políticas expansivas históricas. Nunca antes en la historia del poliburo había desarrollado semejantes políticas muy occidentales, políticas keynesianas que, repito, sabemos a ciencia cierta que generan inflación de activos, pero por la trampa de liquidez no generan inflación de precios y por lo tanto tampoco acaban de crear un estímulo en la economía real. Pero desde luego lo que nos importa, vamos a poner en grande la imagen para que la veáis, es este nuevo ciclo de liquidez en el que estamos asistiendo. Aquí lo ponéis, ¿verdad? La oferta monetaria en este caso, cómo se ha disparado, insisto, en septiembre, ha aumentado de forma brutal, sabéis, aparte de la de China, que hablamos de la global, ¿no? Incluye todas las regiones, las grandes regiones del mundo. China ya lo sabemos que lo está implantando de forma brutal, pero es que Estados Unidos mantiene unos niveles de déficit tremendos, ¿no? Ya en los entornos de los 35 trillones y además los bancos parece que empezando a abrir un poco el grifo del crédito. Todo esto ayuda evidentemente a estos mercados que beben de toda esta liquidez. Y la gran pregunta, ¿seguiremos teniendo, seguirá expandiéndose este ciclo de liquidez? Michael Howell de Cross Border, quizá unos analistas que a mí personalmente más me gustan, cual aconsejo mucho seguir si no lo hacéis, habla de que sí, de que de hecho estamos ya se ha iniciado, pero estamos en la primera parte de ese ciclo de liquidez. Por tanto, según él, la tesis, evidentemente, Michael Howell, es que aún le queda bull run o ciclo alcista a los activos de riesgo. Hablamos sobre todo de Bitcoin y de bolsas. Bolsas, hablamos de la liquidez global. Por lo tanto, bolsas, no solo Wall Street, en general bolsas globales, por ejemplo, el MSCI World, ¿verdad? Si alguien quiere estar expuesto a las acciones de todo el mundo, ¿no? La gran pregunta que os hago, y yo lo que quiero ver es, a pesar de que hay un ciclo de liquidez, ¿cómo va a correlacionar eso si finalmente llega una recesión en Estados Unidos, ¿no? Yo sigo pensando, ¿no?, que hay riesgos fuertes de que Estados Unidos llegue a una recesión y sabemos que las recesiones son muy duras para las bolsas, ¿no? Generan, evidentemente, correcciones importantes, siempre lo han hecho, ¿no? Pero, repito, y os dejo la pregunta para que lo comentéis, si vamos definitivamente a un ciclo de liquidez, ¿cómo define y cómo propone Michael Howell? Seguiremos viendo, evidentemente, subidas muy importantes en Bitcoin y bolsas en general. La gran pregunta, ¿estáis invertidos? Esa es la gran cuestión ahora mismo. En un ciclo donde podemos ir a una recesión o hay riesgos o red flags de que vamos a entrar en Estados Unidos en 2025 en una recesión, pero por otra parte tenemos este posible catalizador. La duda siempre, yo siempre aconsejo nunca desinvertirse del todo. Podemos ir rotando, pero siempre mantener una proporción de nuestro patrimonio invertido, pensando siempre en largo plazo. Y a pesar de que vamos a entrar en ciclos bajistas, nuestras cada temporadas de largo plazo, entonces tenemos que tener ese soporte a la volatilidad, no nos tiene que importar demasiado, ¿no? Vamos a seguir con la siguiente de las diapositivas, después de haber analizado un poco la liquidez y cómo impulsa a los mercados. Como digo, la variabilidad de algo más importante. Fijaros, vamos con esta imagen. Vamos en grande porque muestra la deuda y las ganancias empresariales, ¿verdad? También van muy de la mano. Fijaos la correlación. Aquí lo veis, la deuda en gris y en azul veis esos corporate profit, ¿verdad? Además, después de impuestos, como la correlación es clave, pero clave, o sea, clara, matemática, como siempre digo,
Pero, bueno, siempre digo que estos ciclos de ganancias empresariales basados en deuda, no en productividad, basados en deuda, no suelen tener mucho recorrido, ¿no? Y estamos viendo como ahora mismo el problema es que sin deuda no veríamos ganancias empresariales. Fijaros, sería prácticamente planas. ¿Por qué? Porque no estamos viendo ahora mismo ni mucho menos un aumento de la productividad. No digo que no vaya a llegar, ahora mismo mucha gente habla de una posible revolución o boom derivado de la inteligencia artificial, que desde luego puede suceder, pero en los últimos 20 años, y esto es Estados Unidos, en la información que veis en la imagen es Estados Unidos, pero es calcada en Europa, incluso en Europa todavía más grave, ¿no? Porque incluso acumulamos más deuda que crecimiento, ¿vale? Es la famosa trampa de deuda, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que ahora dependemos absolutamente de la deuda. Y la deuda, como digo, tendrá a ser insostenible. Por lo tanto, estos ciclos de ganancias, por lo general, no son, al decir que no son sostenibles, es decir, que tienen poco recorrido antes de ver un crash fuerte. Es lo que hemos visto, por lo general, a lo largo de la historia. Varios economistas están hablando, ahora han hecho tesis muy interesantes también sobre todo esto que estoy comentando, la famosa trampa de la deuda, ¿no? Claro, la gran pregunta que os hago a vosotros, yo es una cosa con la que a veces he batido mucho con algún economista, amigo, por ejemplo Daniel Baeza, que ha estado también en el canal. ¿Realmente es sostenible todo estos niveles de déficit en Estados Unidos, por ejemplo, del 5 o 6% sobre PIB, que se ha cronificado esos niveles de déficit? En Europa estamos en torno al 3, 4, algo menos, pero también una barbaridad. Claro, de momento pues se ha ido comprando, sobre todo en Asia, pues se han comprado muchos bonos occidentales, ¿verdad? Para formar parte de su activo. Ahora se está rotando mucho al oro. Japón, China, también los países árabes. Claro, si Europa y Occidente empiezan a dejar de tener compradores, si empieza ahí a saltar la banca central como pues unos compradores que evidentemente equilibra, ¿no?, los acreedores que están dejando de entrar en el extranjero. También el sector bancario doméstico, que le está favoreciendo mucho la regulación para que los bancos financien antes a los gobiernos que al tejido productivo, porque se considera el bono como un activo libre de riesgo, cuando se puede expandir mucho más balance comprando bonos que, por ejemplo, prestando a una empresa o dando hipotecas, ¿no? Por eso, claro, al final los bancos están financiando al gobierno, no porque quieran, sino porque el propio gobierno se está favoreciendo con regulaciones, ¿no? Bueno, al fin y al cabo, el gobierno, como siempre digo, el Estado, controla no solo la oferta de bonos, sino también la demanda de bonos. Y con eso controla el tipo de interés. Esto es un socialismo financiero en lo que vivimos, ¿no? La gran pregunta, ¿es sostenible o cuándo va a estallar? No es fácil la respuesta, ¿eh? No os creéis que la tengo, y eso que le he dado muchas vueltas. Y por eso también os quiero leer, ¿no? De momento, parece que Estados Unidos sigue sosteniéndose bien, ¿no? Incluso con 35 trillones de deuda y con esos niveles de déficit sobre PIB, porque encuentra demanda para esos dólares. Claro, ha tenido mucha demanda hasta ahora, ¿no? Como digo, sobre todo de fuera de Estados Unidos, pero bueno, esos déficits gemelos que tiene, como digo, me cuesta creer que sean muy sostenibles, ¿no? Y ya lo digo, estos ciclos, porque la historia nos dice, pues no suelen tener mucho más recorrido, suelen tener un final, por decirlo de alguna manera, que eso sería a lo que voy, una fuerte recesión también, que podríamos verla en próximos trimestres, pero chocaría un poco con ese nuevo ciclo de liquidez que haga Michael Howell, ¿no? Son todos escenarios que hay que plantearse, por eso es tan importante ir siguiendo, no día a día, pero bueno, ir siguiendo o estar actualizado un poco de los mercados y poder ir rotando activos en función de los datos macro que vayamos conociendo. ¿No? Vamos también con la siguiente diapositiva y seguimos avanzando, ¿no?, en esta conexión macro. Fijaos también qué interesante, vamos a ponerla en grande para que la veáis bien. Creo que la trae, bueno, en este caso Wall Street. Fijaros, no, ¿por qué no es sostenible tampoco la deuda? Pues esta es una de las grandes explicaciones. Fijaos los intereses que están el pago, o sea, el gasto por intereses, ¿no? En este caso sobre el GDP, sobre el PIB de Estados Unidos, ¿no? Es verdad que, bueno, vimos que se disparó más en la década de los 70, recordar con Arthur Vance, luego tuvo que dar Paul Volcker, ¿no?, a subir muchos tipos de interés. Eso hizo que se disparara el coste financiero del tesoro. Luego entramos en evidentemente cayó muchísimo, y en esta década pues hemos estado pues en un nivel de complacencia bastante estable, ¿no? No ha sido muy alto el coste financiero, en este caso del tesoro, porque hemos mantenido los tipos de interés muy bajos, ¿no? Pero ahora llegó la crisis inflacionaria, se han subido los tipos de interés y fijaros cómo se han vuelto a disparar el pago de Estados Unidos por los propios intereses, siendo una de las partidas más importantes del presupuesto Estados Unidos, incluso por encima de la defensa. Se gasta más en intereses que en ejército, ¿no? Es decir, hay a muchos ciudadanos que hay que explicarles cómo les quitan impuestos, ya no para pagar salud, educación, ejército, justicia, defensa, no, es simplemente para pagar intereses de una deuda que ellos no han disfrutado, ¿no? Tremendo, ¿no? Evidentemente, por aquí puede pasar esa insostenibilidad
de la que vengo hablando, a pesar de que se bajen los tipos de interés, que también hay esa dominancia fiscal, hay presión por parte del Banco Central, por parte del Tesoro al Banco Central, es decir, no existe esa independencia que tanto nos mienten, pero claro, aunque se bajen los tipos de interés y se dicen políticas de estímulo, eso también tiene riesgos de que vuelva a haber olas de inflación y por tanto volver a subir los tipos de interés, pero cada vez sobre más deuda, sobre más y más deuda, ¿no? Entonces, ante cualquier pico de inflación, se van a disparar de nuevo los costes financieros y entramos en una espiral muy peligrosa, ¿no? Vamos a seguir avanzando, ¿no? Con la cuarta imagen. Vamos a ir al mercado del oro ahora, porque como todo esto, evidentemente, es muy favorable para el metal. Por eso también hemos visto este rally brutal, ¿no? De que también hemos sido partícipes en Trading Pro. Fijaros, siempre nos hablan de que, aquí se ve en la imagen, el oro es una protección contra la inflación, pero está totalmente mal dicho. No, es un hedge frente a la represión financiera. Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis, vais a entender perfectamente. No, de hecho el oro no tiene nada que ver, les parece que guarda una correlación inversa con el IPC, ¿no? Es decir, no sube cuando hay inflación y no baja cuando hay estabilidad o deflación. Todo lo contrario. Y es normal. A ver, cuando hay inflación, el oro es un activo real, es verdad que cubre bien, pero sobre todo nos vamos a ver más beneficiados, por ejemplo, el mercado de vivienda o el mercado de acciones, ¿no? Realmente el oro contra lo que nos protege muy bien es contra la represión financiera. ¿Qué es la represión financiera? Los tipos de interés reales negativos, es decir, que se fijen los tipos de interés por debajo de la inflación. Por tanto, en ese caso, los bonos, que es la competencia clara del oro, los bonos no protegen del poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque te dan un interés que es menor de la inflación. Por tanto, si tú compras un bono y esperas a vencimiento y ha tenido tipos de interés reales negativos durante la vida de ese bono, has perdido dinero. Bien, no te ha cubierto de ese poder adquisitivo, ¿verdad? Sin embargo, el oro sí te cubre de ese poder adquisitivo. No da flujos de caja, no sé que especules a un plazo, simplemente te va prácticamente simplemente a cubrir esa devaluación de la divisa, pero no más. Por tanto, todos los asset managers que tienen dinero en bonos tienen que hacer cierta rotación hacia el oro. Entonces, cuando realmente se dispara mucho el oro, es esa represión financiera, es cuando los bancos centrales y los gobiernos intentan meter al sistema en un entorno de tipos reales negativos, que a ellos les viene bien, porque evidentemente reducen mucho su coste financiero, evidentemente a los poseedores de bonos les viene muy mal. Yo siempre he dicho que convierten al bono en un activo de desahorro y muchos de esos flujos van hacia el oro, que sí que te va a proteger y es el activo estudiante sustituto del bono. Entonces siempre hay que ver a la hora de comprar oro o bonos ese entorno de tipos, ¿no? Si estamos en tipos reales positivos o negativos, y ahí iremos fluyendo a uno u otro activo, ¿verdad? Y por eso podemos decir que el oro no es un hedge frente a la inflación, aunque bueno, evidentemente sí te protege, pero tradicionalmente no va a esa correlación con la inflación, sino con la represión financiera, con los tipos reales de la economía. Vamos ya con la última de las diapositivas. Con esto vamos a cerrar esta sección de Trading Pro, la conexión macro. Como siempre, vamos a poner también esta gráfica en grande, esta para vosotros, para que no perdáis detalle. Fijaros también, ¿no? Cómo aquí se ve la producción en Alemania, que hablamos siempre de China y Estados Unidos, pero bueno, en Europa quiero tener un pequeño espacio para recordar una vez más lo mal que está el motor de Europa, ¿no? Fijaos cómo está cayendo la producción. Alemania, sabéis que dependía de dos cosas. Una, eran las importaciones de energía barata de Rusia. Ellos se pegan un tiro en el pie con las sanciones, pues bueno, por seguir un poco el títere, como siempre digo, de Estados Unidos. Y lo segundo, ellos, sobre todo, importaban energía, fabricaban en Alemania y exportaban a China. Bueno, el segundo tiro en el pie, si no les faltaba con el primero, es poner aranceles a China, ¿no? Matando, por ejemplo, a las compañías más icónicas como Volkswagen, ¿no? Y todo, insisto, porque Estados Unidos está presionando, y yo no sé qué intereses tienen los políticos en Alemania. Desde luego no parecen ser los intereses de la propia población, ¿no? Porque las medidas que están tomando, insisto, para agradar a el aliado en Estados Unidos, aunque vaya aliado, ¿no? El que te machaca la producción de un país y te machaca por tanto la economía y te hace destrozar, insisto, bueno, pues tu modelo económico, y la producción, como veis, se sigue desplomando, y lo que fue el motor de Europa, y siempre digo lo mismo, ahora es el enfermo de Europa. Primero, mata las importaciones de energía barata y las subcontratas también de países del este, ¿verdad? Eso lo ha machacado con todo este tipo de sanciones. Y segundo, ahora la guerra económica y la guerra arancelaria con China, que no tiene ningún sentido para tratar, en cierto modo, de proteger a una industria
local, o esa es la intención, cuando realmente la estás machacando, ¿no? Porque prohíbes en primer lugar la importación y luego también la exportación. Yo no sé muy bien el sentido que tiene. No lo entiendo, sinceramente. Si alguien quizá me lo pueda explicar, algo se me escapa, pero como ciudadano, ¿verdad? Y como economista, me cuesta bastante entender estas decisiones políticas que van en contra del interés social, del interés de la propia población, a lo que en teoría tiene que proteger el político. Bueno, quizá me haga obsoleto, quizás sea mayor para todo esto, pero bueno, al fin y al cabo los datos no mienten, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras, como siempre digo. Con esto nos despedimos, amigos y amigas. No me queda más que mandaros un fortísimo abrazo y un fortísimo beso. José Basagoiti para Trading Pro. Chao.